Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho y la verdad que no sabía qué compartir hoy y Dios ponía esto en mi corazón, que es un poquito, no sé si la palabra es delicado, sí, pero conlleva que podamos comprender ciertas cosas y entender esto con respecto a los tiempos que estamos viviendo, sí, realmente van a ver cómo su entendimiento se abre y les permite comprender todo lo que está pasando en el mundo, que nada es casualidad, ¿sí? Nos encontramos muy cerca de la venida del Señor, realmente, y yo sé que hay personas que siempre me dicen, hace 2000 años que se dice que Cristo viene, ¿sí? Pero realmente estamos muy, pero muy cerca, y justamente ahora lo van a entender por qué estamos tan cerca. Ahora vamos a ver por qué es que verdaderamente estamos cerca. Hace mucho tiempo que se dice que Cristo viene, pero cuando analicemos esto ustedes van a comprender mucho más, ¿sí? Mucho más claro. Ya no vamos a hablar de de algo aproximado muy grande, sino que nos vamos a aproximar mucho acerca de la venida del Señor, y eso es lo que quiero que podamos ver. Loida, ahora las señales son muy obvias. Sí, es que tenemos señales en todos los escenarios, en el escenario mundo, en el escenario familia, en cuanto a la economía, en cuanto a lo político, a lo bélico, ni hablar, en cuanto a las ideologías, a lo social, ¿no? Realmente encontramos un montón de señales que nos marcan, pero, pero yo creo que esto es lo más clave. Lo que vamos a hacer hoy yo creo que lo más importante para poder entender que el tiempo de la venida del Señor está pero muy, muy cerca, ¿sí? Muy, muy cerca. Y esto no es para alarmar y no es para traer miedo, sino que justamente, y antes de empezar quiero aclarar eso y empezamos, ¿sí? Cuando hablamos acerca de la venida del Señor y de que el tiempo está cerca, no es para infundir miedo, no es para infundir pánico, sino que al contrario, es para prepararnos y comprender como iglesia qué es lo que está pasando, dónde nos encontramos proféticamente hablando, y en base a eso poder preparar nuestra vida, ¿sí? De igual forma uno tiene que seguir avanzando y seguir viviendo la vida, ¿sí? Y por más que el Señor venga, no vamos a dejar de trabajar y dejar de avanzar y dejar de caminar y de crecer en todas las áreas, pero sí que nuestro corazón está velando como si el Señor fuese a venir hoy, y esa es la idea, ¿sí? Que podamos proyectarnos, que podamos seguir avanzando como si el Señor viniera dentro de 1000 años, ¿sí? Pero que tengamos en nuestro corazón presente que Él puede venir hoy, aunque lo que vamos a ver que con lo que vamos a ver hoy van a ver que no faltan 1000 años, ¿sí? Falta mucho, mucho menos. ¿Amén? Así que así es la vida, todo en simultáneo. Así que yo les quiero compartir pantalla ahora. Como ya saben, ¿no? La idea de este canal es poder compartirles a ustedes acerca de todo esto que tiene que ver con la venida del Señor, ¿sí? Y hoy quiero que podamos ver todos estos pasajes que son muy importantes, ¿sí? Y que nos permiten entender aproximadamente cuándo sería la venida del Señor. Ahora vamos a ir acá, ¿sí? Vamos a ir armando esta línea un poquito, después vamos a analizar esta. Pero primero, como ustedes ya saben, primero lo más importante, primero los versículos, ¿sí? Primero los versículos. Y después vemos el resto y sacamos conclusiones, ¿sí? Así que yo les voy a mostrar hoy, ¿sí? Estos 5 puntos con respecto a versículos que nos podrían permitir entender más o menos el tiempo de la venida del Señor. Pero antes de eso, quiero que nos enfoquemos acá, ¿sí? Y quiero que veamos estos pasajes que son muy importantes para establecer bases y para quitar dudas, ¿sí? Ya que hay gente que piensa que la iglesia no va a conocer el tiempo de la venida, y quiero mostrarles que sí. ¿eh? Quiero mostrarles un versículo que se malinterpreta mucho, que es justamente Marcos capítulo 13 en el verso 32, ¿sí? Así que vamos a ir ahí, Marcos capítulo 13, en el verso 32. Vamos a ahí.
Marcos capítulo 13, en el verso 32. ¿Sí? Fíjense este pasaje tan conocido, ¿no? Dice, pero de aquel día y de la hora, ¿sí? Nadie sabe. ¿Sí? Pero de aquel día, obviamente que está hablando, ¿no? Bueno, ahora justamente vamos a leer estos versos. Sí, justamente vamos a leer estos versos de la higuera, ¿no? Pero acá vienen hablando, ve, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrán las nubes con gran poder y gran gloria. Sí, está hablando de la venida del Señor. Y dice, pero de aquel día, ¿sí? Pero de aquel día y de la hora, ay, perdón. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Y dice, ni el Hijo, ¿sí? Sino el Padre. Bien. Entonces, ya tomando este verso rápido, ¿no? ¿Qué es lo que podemos llegar a interpretar si lo leemos así totalmente descontextualizado? Es que absolutamente nadie sabe cuándo va a ser la venida del Señor, sino que solamente, es más, dice, ni siquiera el Hijo, sino que solamente lo sabe el Padre. ¿Sí? Entonces, este es el versículo que todos dan para afirmar la idea de que nadie puede conocer la venida del Señor y de que tampoco la iglesia va a conocer cuándo va a ser la venida del Señor, porque claramente nos dice Marcos 13:32 que de aquel día y de la hora no lo sabe absolutamente nadie, ni siquiera el Hijo, ¿sí? Ni siquiera el Hijo, sino que solamente lo sabe el Padre. Entonces, claro, cuando ven este versículo así, la gente dice, listo, ya está. Nadie puede saberlo, nadie lo va a saber, no nos vamos a enterar, solamente lo sabe el Padre. Por eso es importante que siempre recuerden que Salmo nos dice de que la suma de tu palabra es la verdad. ¿Sí? Nosotros no podemos tomar un solo versículo y tratar de entender solo lo que ese versículo dice sin meterlo dentro del contexto de toda la escritura. Entonces, por eso quiero que podamos ir y ver los siguientes versículos para que ustedes entiendan. Marcos capítulo 13, en el verso 32 vimos recién. Mateo capítulo 28, verso 18. Fíjense lo que dice acá. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo sucedió esto? A ver, para que ustedes vean el informe de la guardia. Acá, ¿ven? La resurrección. Jesús resucita. Acá pasa todo lo que explica el capítulo 28, pero acá en el verso 18 Jesús se les aparece a los discípulos y les dice, toda potestad, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, cuando Jesús dijo, de aquel día y de la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre, hay que poner, por eso le digo, como contexto. ¿Cuál es el contexto? Y es que Jesús es Dios, pero encarnado en un cuerpo similar al nuestro, en un cuerpo de pecado. Él no tuvo pecado, pero estaba dentro de un envase de pecado. Él fue santo, ¿sí? Él es Dios, pero sin embargo estaba condicionado por la forma de, por haber venido en nuestro cuerpo, ¿se entiende? Por eso, ¿dónde es que dice? Creo que Filipenses, donde dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, sí, Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre. Ahora, Jesús por eso él dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, o sea, no se aferró a su deidad, ¿sí? Sino que él se despoja a él mismo, que ahí la palabra despojo es vaciarse, ¿sí? Se vacía a él mismo y toma forma de siervo y se hace semejante al ser humano. Entonces lo que el Señor hizo al venir a la tierra es haber venido en forma de hombre, despojándose
Eso es lo que está diciendo Pablo, despojándose a él mismo de su propia deidad. ¿Sí? Y no es que el Señor dejó de ser Dios mientras estuvo en la tierra, pero lo que sí el Señor hizo fue básicamente, lo podríamos decir así, como que se... Ajá, no me sé la palabra ahora. ¿Cómo es cuando se raciona una medida? No me va a salir. Como que se fraccionó. A ver si me ayudan en los comentarios. Como que se fraccionó. Como que... no sé si la palabra es fraccionó. No me sale ahora la expresión. Es como que de toda su deidad él dio una porción, dio una dosis, digamos, no vino en una pequeña dosis de su deidad, se tuvo que despojar de toda esa plenitud, porque claro, si venía en su verdadera plenitud, literalmente ante su presencia se consumirían todas las cosas, ¿sí? Entonces, el Señor lo que hace es básicamente despojarse de esa deidad, ¿sí? Y viene condicionado en un cuerpo humano. Por eso el Señor, estando en forma de hombre, tenía limitaciones. ¿Sí? Había limitaciones que el Señor tenía. Por ejemplo, dentro de las limitaciones que tenía el Señor, una es que Él al venir en este cuerpo, Él se despoja de la omnipresencia. El Señor no podía estar en todo lugar y en todo momento en aquel entonces. Solamente estuvo limitado por el cuerpo humano. Por eso el Señor decía, muchacho, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él sí va a venir en su plenitud como Espíritu y a través de él van a ser y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Pero entonces, el Señor cuando vino a la tierra vino en forma de hombre limitado, ¿sí? Condicionado por el cuerpo y la semejanza nuestra humana. Entonces, dentro de las cosas, dentro de las limitaciones que el Señor tenía, también había limitaciones de conocimiento, y por eso, o sea, no lo digo yo, lo dijo Él. Cuando Él resucita, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, muchacho, ahora sí, ahora que resucité, ahora sí tengo toda potestad. Quiere decir que antes no la tenía. ¿Sí? O sea, se entiende, ¿no? Si Él ahora asegura y afirma tener toda potestad, quiere decir que antes no tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Dentro de esa potestad que es poder, dentro de ese poder que el Señor no tenía, tiene que ver con que Él no podía conocer la venida del Señor. O sea, la venida de Él mismo. Él no podía conocer el tiempo. Se le había velado eso, se le había limitado eso por su condición humana. ¿Sí? Pero cuando Él resucita, ya con el nuevo cuerpo, por eso dice la Biblia, que cuando el Señor resucita, los discípulos no lo reconocían. ¿Sí? ¿Por qué no lo reconocían al Señor? Porque tenía otro cuerpo. El cuerpo espiritual, como habla el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, hay cuerpo animal, cuerpo espiritual y cuerpo celestial. ¿Sí? Entonces cuando el Señor resucita con ese nuevo cuerpo, sus discípulos no lo pueden reconocer. Por eso Juan y Pedro no lo reconocieron hasta que no les dijo, tiren las redes de vuelta a la derecha. El Señor ahora sí, Él dice, muchachos, yo tengo toda potestad. Porque Él ya entregó la imagen del hombre en la cruz. ¿Sí? Que era justamente lo que lo limitaba. Lo que al Señor lo limitaba era la imagen del ser humano. Y es por eso que el Señor tiene que venir a la tierra y morir por nosotros para que justamente Él entregar la imagen del hombre caído, ¿sí? Porque Él toma la imagen del hombre caído, pero la imagen del hombre caído fue la imagen que tomó Adán en el huerto. Adán, dice la Biblia, que estaba hecho imagen y semejanza de Dios. Pero Adán pecó. Cuando Adán pecó, perdió esa imagen. Y Adán lo que hace, básicamente, es despojarse de la imagen de Dios y tomar, a través del pecado, ¿no? Tomar la imagen del hombre pecador. Y esa imagen se transmitió de generación en generación y sigue hasta nuestros días. Es la imagen que nosotros tenemos, humanamente hablando, sin Cristo. Ahora, el Señor lo que hace es que se despoja de su deidad y Él toma la imagen, la que Adán abrazó, la que Adán con su pecado tomó. El Señor dice también, dame esa imagen que yo la tomo, pero a esa imagen yo voy y la crucifico en una cruz. ¿Sí? Yo voy y entrego esa imagen en una cruz para que entonces ahora el Señor vence al pecado,
vence a la muerte, el Señor resucita y recupera la imagen que el primer Adán había perdido para ahora transmitirnos esa imagen a nosotros. Por eso Romanos, fíjense lo que dice Romanos capítulo 8. Están vendiendo bolita de fraile y pan casero. Fíjense, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ahora la idea de Dios es llevarte a la imagen de Cristo y el Señor la entrega a la imagen del hombre, la entrega en la cruz y por eso dice Isaías que él no tenía forma humana. ¿Sí? Por eso Isaías nos habla Isaías nos habla acerca de la crucifixión del Señor, profetizándola. Isaías 53, después vayan y léanlo, porque no recuerdo el verso ahora para no perder tiempo en buscarlo. Y dice que el Señor perdió, no se sabía si era hombre o mujer. No se sabía ni siquiera en su rostro, dice que no se sabía si era humano. ¿Por qué? Porque Él entrega la imagen del hombre caído, para recuperar la imagen y semejanza del Señor, que ahora ya no es de la del primer Adán. Ahora tenemos la imagen del postrer Adán, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor resucita, Él recupera la imagen para ahora transmitírnosla a nosotros. O sea, Él siempre la tuvo, ¿se entiende? Ahora nosotros podemos acceder a la imagen de Cristo gracias a lo que Él hizo y despojó nuestra imagen en la cruz. Entonces, con la imagen del hombre el Señor no podía conocer el tiempo de la venida. Con la imagen de Él mismo en su deidad, sí, y es la que ahora a nosotros nos transmite. Y cuando el Señor nos transmite su imagen, también nos permite ingresar a ese conocimiento acerca de la venida del Señor. Por eso nos muestra la palabra que Dios no hará nada. ¿Dónde es que está eso? Está en un profeta menor, donde dice que Dios no hará nada sin avisarle a sus siervos, los profetas, ¿sí? Pero vamos con más versículos, bendiciones para todos. Florencia, Felipe, bendiciones, ¿sí? Bien, vamos a continuar, que recién voy 2 versículos y ya no sé cuánto tiempo voy. Miren, 1 de Tesalonicenses, vamos a empezar a sentar bases. O sea, estos los podríamos separar. Se me hace lío, no lo voy a separar. Pero bueno, acá los 2 primeros versículos son para argumentar la primera idea. Vamos con este pasaje 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Fíjense en lo que dice. Dice, ahí está, dice el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Sí? Ahora, fíjense, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día... no está la cosa. No están en tinieblas para que aquel día que los sorprenda como ladrón. Entonces, ¿cómo? Fíjense, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bien, ¿cómo viene el día del Señor? Como ladrón en la noche. ¿Sí? Ahora, pero ustedes, hermanos, le está diciendo Pablo, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Bien? Entonces fíjense que Pablo nos está diciendo, muchachos, el día del Señor viene así, como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? Porque hay gente que se va a enterar que el Señor vino justamente cuando el Señor ya se fue. Vos cuando te enterás que el ladrón, o sea, la idea es esta. Vos te acostás a dormir, te levantás al otro día y te diste cuenta que te robaron. Y el ladrón, cuando vos te diste cuenta, el ladrón ya se fue. Esa es la referencia que hace. ¿Por qué viene el Señor como ladrón en la noche? El Señor viene como ladrón en la noche para los que están de noche. ¿Se entiende? No de noche acá. ¿Sí? No de noche en cuanto al día, de noche acá. ¿Se entiende? Por eso nosotros dice, vistámonos como hijos de luz.
porque somos del día, no durmamos, seamos sobrios, velemos, estemos despiertos, estemos atentos porque somos del día. Porque si no soy del día, no el de afuera, aquí dentro, si no soy de la luz, si mi vida no es de la luz, entonces no me puedo enterar cuando el Señor va a venir, me va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Se entiende lo que menciona el apóstol Pablo? O sea, es muy clara la idea acá. No están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. A nosotros no nos va a sorprender como ladrón, porque nosotros vamos a estar esperándolo porque entendemos y conocemos los tiempos del Señor. Y ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a entender. Y es más, miren, ahora me estoy acordando, este no lo anoté, anótenlo ustedes. Hechos capítulo 2, me estoy acordando ahora. No, perdón, capítulo 1. ¿A dónde está? Acá, fíjense. Señor, porque este es otro versículo que me dan para decir que nadie puede conocer los tiempos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? No, o sea, ya está. Nadie puede conocer los tiempos. Si bien están hablando del reino de Israel, pero entonces nadie puede conocer los tiempos. ¿Bien? Porque lo dice ese versículo. Pero claro, nos quedamos ahí, no seguimos leyendo. Pero, pero, ¿sí? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos, que la palabra testigo ahí es mártir, dispuesto a morir, en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces, claro, ¿por qué el Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Claro, porque no tenían el Espíritu Santo. Y por eso el Señor le dice, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el poder o una de las cosas que hace el Espíritu Santo y te trae poder? Es justamente conocer los deseos del Padre, porque los tiempos y las sazones están en el corazón del Padre. Pero fíjense, 1 Corintios capítulo 2, y nosotros dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién conoce todo lo de Dios? El Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, claro, el Espíritu Santo conoce todas las cosas del Padre, y como ahora ese Espíritu Santo que conoce todas las cosas del Padre, ese mismo Espíritu vive dentro de nuestro, ¿quién también conoce las cosas del Padre? Nosotros. Porque tenemos la imagen de Cristo, la que puede conocer el tiempo, porque tenemos al Espíritu Santo que te permite conocer las cosas del Padre, y según Jesús en el capítulo anterior, los tiempos y las sazones están en la potestad del Padre. Claro, pero cuando yo tengo al Espíritu Santo, por eso el Señor le dice, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. O sea, ahí, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a poder conocer el tiempo. ¿Sí? Ustedes van a poder comprender el tiempo de la visitación. Por eso acá tendríamos que, ahora se me hace lío con la imagen, pero ahora lo acomodo. Pero tenemos que agregarlo porque es muy... Hechos capítulo 1. Dijimos del verso 6, vamos a poner del verso 6 al verso 8. Y esto, a ver si lo puedo bajar. Ahí está. Bien. ¿Sí? Sí, gracias. Si pueden poner like, darle like a la transmisión, sí, por favor, les agradezco mucho. Sí, aquellos que están acá en TikTok, bendiciones. Si quieren venir a YouTube para ver la pantalla, tienen el link en mi perfil. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, yo me olvido, yo arranco con la palabra y... pero bueno, vamos a... Vamos a... a seguir avanzando, ¿sí? Yo sé que hay que darle like, suscríbanse, compártanlo. Si lo pueden compartir también me ayuda mucho. Saben que nunca les digo porque yo... Mi pasión es esto. Es la palabra. Vamos a avanzar. A ver qué tengo acá. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Porque la verdad que esto lo armé muy rápido hoy. Capítulo 2, verso 9. Ah,
Dice, esto es el profeta Elías, cuando habían pasado, verso 9, ¿no? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. ¿Sí? Si quieren, no, creo que esto ya lo hablé cuando hablamos de paternidad espiritual o autoridad espiritual. Estuvimos hablando acerca de esto, ¿no? De una doble porción de tu espíritu, explicando eso. Pero fíjense que Elías le dice, mira Eliseo, pedime lo que quieras porque yo voy a ser quitado. Y no, y es más, miren, acá, fíjense en el verso 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió, sí, yo lo sé, callad. O sea, para poner en contexto, Elías fue arrebatado y Elías sabía que iba a ser arrebatado ese día. Y no solamente lo sabía Elías, también lo sabía Eliseo y también lo sabían los hijos de los profetas, porque Elías tenía, en palabras actuales, una escuela para los profetas. Ahora, fíjense que Elías va a ser arrebatado y él sabe muy bien que ese día se iba. ¿Sí? Él sabe muy bien que el Señor se lo va a llevar ese día. O sea que Dios le había mostrado, Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Y no solamente lo sabía Elías, también Eliseo y los profetas podían saber y conocer que ese día iban a arrebatarlo a Elías. Porque Elías fue arrebatado, lo mismo que estamos esperando nosotros. Elías experimentó exactamente lo mismo, fue arrebatado. ¿Sí? Entonces fíjense cómo Elías conoce el tiempo. Lo que estamos haciendo ahora es poner fundamentos de que podemos conocer el tiempo de la venida del Señor. Y acá vamos entrando cada vez más profundo. Salmos capítulo 90. Fíjense, Salmos capítulo 90. Por eso vamos a vuelta a lo mismo. La suma de tu palabra es la verdad. Enséñanos, ¿sí? Estoy compartiendo pantalla yo, ¿no? Bien. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Enséñanos a contar nuestros días. Fíjense lo que dice el salmista. El salmista le está pidiendo a Dios que le enseñe a contar sus días para poder traer sabiduría al corazón. Claro, porque cuando uno entiende el tiempo que está viviendo y cuando uno comprende el tiempo que estamos transitando como generación en este planeta, al entender el tiempo te permite comprender con mucha más sabiduría qué es lo que está aconteciendo e inclusive qué es lo que va a acontecer en el futuro, qué es lo que viene por delante, qué es lo que tiene que ir pasando. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el salmista le pide al Señor que le ayude a contar los días. Hay que aprender a contar. Y eso es lo que quiero que veamos. Hay que aprender a contar. ¿Sí? Hay que aprender a contar. Fíjense, no, y contar no con números, sino con la escritura. Ahora lo vamos a ver. Miren, Primera de Crónicas, capítulo, les dije, 12, verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo me acuerdo que cuando les cuento algo mío, me acuerdo que cuando yo llegué al Evangelio, una vez, un momento que mi pastor me oró y me entregó una palabra, y en ese momento me dijo que espiritualmente yo pertenecía a la tribu de Isaacar. Así que como que mi espíritu pertenecía a la tribu de Isaacar. Y nunca había entendido a qué se refería el Señor, o qué era lo que me estaba tratando de decir en ese momento, ¿no? Después, cuando uno va analizando la escritura y pude comprender esto, que los hijos de Isaacar son los entendidos en los tiempos, pude entender mucho más qué era lo que Dios me estaba tratando de decir en ese entonces. Y saben que lo que siempre me llamó mucho la atención es que habla de los entendidos en los tiempos. ¿Sí? Entendidos
en los tiempos. Eso es lo que hoy haría un profeta, ¿sí? Hay gente que dice que los profetas no existen hoy en día, otros que dicen que sí, como soy yo. Pero claro, la gente habla de los profetas como en el Antiguo Testamento. No, ya no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Ya no hay quien venga y suelte una profecía y esa profecía sea doctrina. Eso no, eso es antibíblico, porque la única palabra profética segura es la Escritura, ¿sí? Pero sí que existen los profetas en cuanto a marcar tiempos de Dios sobre tu vida, no a traerte fundamento. El fundamento es la palabra, ¿sí? Pero nosotros vemos cómo, creo que está en Hechos capítulo 16, el profeta Agabo le profetiza a Pablo lo que le esperaba en Jerusalén, ¿sí? Le profetiza lo que le esperaba en Jerusalén y lo que le iba a pasar cuando él fuera. Entonces, fíjense que habla de un entendimiento en cuanto a los tiempos. No tiene que ver a ver cómo lo digo para que Dios me dijo, no tiene que ver con un Dios me mostró, no tiene que ver con un yo siento o sentí o siento que estamos en... No, 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 no. Es entendimiento de los tiempos, ¿sí? Es entendimiento. Tiene que ver con entendimiento. Entonces, eso quiero que quede claro, porque claro, justamente hay personas que dicen, no, yo siento que estamos en este tiempo, o Dios me mostró que viene tal día, o Dios me mostró que el arrebatamiento ya es cerca, aunque coincido, pero no porque Dios te lo mostró, coincido porque es lo que me dice la palabra. Y lo que veo últimamente mucho en redes sociales es, Dios tuvo una visión sobre el arrebatamiento, y va a pasar esto, esto, esto y esto. Dios me mostró cuándo va a ser el arrebatamiento. Y ojo, por favor, Dios me ha mostrado cosas a mí. Y yo sé que Dios muestra, y que Dios habla, y que Dios te permite tener visiones. Totalmente bíblico, inclusive para este tiempo lo habla el profeta Joel. ¿Sí? Ahora, yo no puedo basarme por lo que... Porque, a ver, si yo digo que Dios me mostró algo, es mi palabra contra la tuya. ¿Se entiende? ¿Quién puede dar testimonio de que lo que yo digo es cierto? O sea, no lo puede dar nadie más, lo estoy diciendo yo. Dios me mostró tal cosa. Y en vos queda la duda. Porque por eso es la palabra profética segura la escritura, nada más. Es la única palabra profética segura, la escritura. El resto, todo cuestionable. 100% cuestionable. ¿Sí? Entonces yo no, se los digo para ustedes, no se basen en tuve una revelación y Dios me dijo que venía. Ya hice video no sé de cuántos reaccionando a el Señor me mostró que venía el 12 de abril, dijo uno. Y ya estamos a 30 de mayo y todavía no. Porque no puede venir un 12 de abril. Porque tiene que ser la fiesta de la trompeta. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Se entiende? Tenemos que ir al entendimiento de las cosas. Entonces siempre busquen el entendimiento, no el sentí, el escuché, un hombre dijo, a alguien le mostró, ¿sí? Eso quiero, se los tiro como no viene al caso ahora, pero, o sea, sí, pero para que lo tengan presente en su vida. Bien, llévense por la palabra y por el entendimiento. Dios te puede mostrar, Dios te puede mostrar. Dios me ha mostrado cosas, Dios puede hablarte, Dios te hace sentir, Dios te permite ver cosas, pero no podemos sentar fundamento con eso. Fundamento y es escritura, ¿sí? Fundamento es escritura. Entonces, por eso, los que disciernen los tiempos son entendidos, ¿sí? Ahora, ¿por qué les muestro esto? Los entendidos en los tiempos. Quiero que... yo no les puse acá, pero miren, Apocalipsis 13, no está tampoco, gracias a Dios me los voy acordando. Rebalsé el mate. Si tuviese mi esposa, me reta. Miren, aquí hay sabiduría. El que tiene ¿qué? Entendimiento. El que tiene entendimiento, que cuente. Yo sé, acá está hablando el número de la bestia, así que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Sí? Ahora, no nos vamos a enfocar en el número de la bestia. Nos vamos a enfocar que aquí hay sabiduría y el que tiene entendimiento, ¿qué tiene que hacer? Contar. Lo mismo... ¿Qué verso era? Lo mismo que menciona acá. ¿Sí?
entendidos ¿en qué? En los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué para conocer los tiempos tengo que ser un entendido? Porque para conocer los tiempos y ser un entendido, yo necesito justamente el entendimiento para poder contar. ¿Sí? Salmo 90:12, ¿se acuerdan? Enséñame, Señor, a contar los días. Bien, entonces yo lo que quiero que hoy hagamos es que nosotros aprendamos a contar los días que la Escritura nos muestra. Y por último, y ya vamos terminando con esta base y poder seguir avanzando, ¿sí? Es segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 8, un pasaje muy importante, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 8. Mas, oh amados, ¿sí? Mas, oh amados, no ignoren esto, no ignoren esto, no ignoren esto, ¿sí? No lo ignoren, esto no. O sea, ignoren otra cosa, pero no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por... ¿Qué promesa? La que Él vuelve, ¿sí? Según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Ahora, fíjense, mas, oh amados, no ignoren esto. Claro, ¿por qué el apóstol Pedro le dice, miren, amados míos, no, esto no lo ignoren? Que un día para el Señor es como 1000 años, claro, porque ellos pensaban que Cristo iba a venir ahí, ¿sí? Ellos pensaban que Cristo iba a venir ahí enseguida, que rápido Cristo venía ahí, que faltaba poco, que por qué se está tardando tanto. Y Pedro le dice, muchachos, no ignoren esto, porque no va a venir ahora, porque un día para el Señor son como 1000 años. Entonces, la venida del Señor, en otras palabras, Pedro está tratando de explicar, la venida del Señor no es para ahora, no va a venir ahora, ¿sí? Tienen que entender que un día para Dios son como 1000 años, y eso es lo que quiero que podamos contar, ¿sí? Porque el Señor nos dijo que se iba, y que iba a volver, ¿bien? El Señor nos dijo que se iba y que iba a volver. Y para sentar como base, ya de entrada, y ahora sí, les explico esto y empezamos. Es que Pedro dice, un día es como, ¿sí? Un día es como 1000 años. Un día no son 1000 años, ¿sí? Y eso, por eso yo les hablo de que ahora vamos a empezar a contar y vamos a alcanzar a una fecha, pero es una fecha, aproximada. ¿Por qué es una fecha aproximada? Porque un día no son 1000 años. Un día es ¿cómo? Dice, probablemente adverbio de comparación. Dice que de esa manera, usado muy variadamente como sigue en el caso. Ahora, yo lo que podía comprender es que dice probablemente adverbio de comparación. Por eso utiliza este adverbio en el griego, que utiliza la palabra hos, ¿sí? Se escribe de esta forma, diciendo que para con el Señor acá, un día es como, ¿sí? Es como 1000 años. Entonces, por eso, fíjense que en el medio mete el adverbio de comparación. No está diciendo, un día para Dios son 1000 años. Sino que lo que está diciendo es que un día para Dios se parecen a 1000 años. Es comparable con 1000 años, pero al tener ese adverbio hos metido en el medio, que es de comparación, no son 1000 años exactos, ¿sí? Eso es lo que yo les quería aclarar, ¿bien? No son 1000 años exactos. Entonces, al no ser 1000 años exactos, no podemos contar. O sea, no podemos contar exacto, ¿sí? Podemos contar, pero no podemos contar de manera exacta. Entonces, lo que nosotros vamos a contar hoy es una fecha aproximada, pero al no conocerla qué clase de comparación es, ¿sí? No podemos conocer exactamente la fecha directa. Y es por eso que la fecha, para mí pensar, la fecha de la venida del Señor exacta no la vamos a conocer nunca,
¿sí? Desde mi punto de vista. Exacta, nunca. Pero lo que sí el Señor nos permite comprender es que el tiempo de la venida está muy cerca, nos permite prepararnos, y eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer esta cuenta, y justamente entender que hay una comparación de un día de Dios con 1000 años, pero que no son exactamente lo mismo, sino que son similares. Por ende, un día para Dios pueden ser, para poner como ejemplo, pueden ser 950, 970, 980 años, o pueden ser 1020, 1040, 1050, 1070 años, ¿sí? Y dentro de ese desfasaje que no sabemos si es hacia abajo o si es hacia arriba la comparación, y que encima no es un día, sino que son 2 días, todavía más se agranda, es por eso que no vamos a poder saber la fecha exacta. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es contar 1000 años exactos, pero siempre, por favor, tengan en su mente que no son exactos. Bien, vamos a contar 1000 años exactos para tener una comparación, ¿se entiende? Para poder comprender la idea. Pero, bendiciones para los que se van sumando, ¿sí? Pero no son exactos. Bien, no son exactos. Entonces, vamos con el primer verso. Y acá ya les pongo que el Señor nos dijo, vuelvo en 2 días. ¿Sí? Lucas capítulo 10, verso 33 al 35, la parábola del buen samaritano. Fíjense. Por eso, y acá ya que está les quiero explicar algo más, que la palabra no tiene una sola interpretación, y déjenme aclararles esto, por favor, es importante. Porque siempre que yo he usado este versículo para explicar esto, lo que me dicen es, no, Lautaro, vos no podés usar ese versículo, y eso me molesta, sinceramente, me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque personalmente soy muy celoso de la palabra. Bueno, aquellos que ya saben, actualmente ejerzo ministerio como maestro en la escritura, y siempre fui muy apasionado de la escritura, y siempre que veo algo, que se enseña algo, que se dice algo fuera de la palabra, sinceramente me molesta, ¿sí? Entonces, lo que les quiero yo explicar, y no es que porque yo tenga toda la verdad, porque todos nos podemos equivocar, y seguramente hay muchas cosas que yo enseño que me debo estar equivocando, no soy perfecto, para nada, ¿sí? Cada día vamos camino a la perfección, pero nadie es perfecto y siempre nos vamos a equivocar. Pero nunca se pongan en esa posición de arrogancia, y por eso es importante la humildad. Por eso uno de los enemigos del conocimiento de Dios es la altivez, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios, para derribar argumentos, fortalezas, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿sí? La altivez, la fortaleza y los argumentos, pero en este caso de estos tres, la altivez, es un enemigo del conocimiento de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo soy altivo y pienso que tengo toda la razón, ¿sí? Y me pongo en una posición de altivez, es en el momento en el que dejo de aprender y dejo de acceder al conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, siempre tengan la humildad para reconocer que se pueden equivocar, ¿sí? Y para aprender de otros, pero también la humildad para saber y reconocer que la palabra de Dios no tiene un límite, ¿sí? Y que por ende un solo versículo, nosotros podemos entender muchas cosas con un solo versículo, ¿sí? Porque toda la escritura tiene distintos niveles de interpretación. Un nivel de interpretación literal, un nivel de interpretación en cuanto a parábolas, un nivel de interpretación mucho más profundo. Y se puede ver desde distintos puntos de vista y le podemos sacar jugo en un montón de áreas. Y claro, hay gente que dice, no, la parábola del buen samaritano es el amor a los hermanos. Sí, pero no es solo para eso. No, es que cuando la Biblia habla de tal cosa se refiere solamente a esto. No, o sea, sí se refiere a eso, pero no solo a eso.
¿Se entiende? Siempre la palabra se puede elevar el nivel de interpretación. Siempre nos podemos meter más adentro de la escritura, ver lo que hay detrás de la letra y el Señor te trae un nuevo entendimiento con un solo versículo o con una sola historia o en este caso con una sola parábola. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo muy presente, por favor, en su vida, si quieren que Dios pueda darle cada día más. No limiten la escritura, no piensen que un versículo significa una sola cosa o que una parábola sirve para una sola cosa. No significa una sola cosa, son muchas cosas porque la palabra de Dios no tiene un límite. ¿Sí? Y Dios te permite entender un montón de cosas dentro de una sola parábola que el Señor explicó, como es la del buen samaritano, y ahora lo vamos a ver. Vamos a elevar el nivel de interpretación y vamos a comprender acerca de la venida del Señor. Fíjense, bien, era importante aclarar eso. Yo acá la resumí, pero bueno, vamos a leer acá, verso 30. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ¿sí? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Entonces aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, ¿sí? Viéndole pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, vamos a marcar colores, vamos a poner acá este color, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y vendándole fue movido a misericordia, ¿sí? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vamos a poner acá el mesón con otro color. Ahora van a ver. Ahí. Lo llevó al mesón. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, otro personaje, el mesonero. ¿Sí? Y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sí? Y acá el Señor pregunta, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces, tenemos a 4 personajes. Al hombre, bien, que lo vamos a poner acá este otro color. Tenemos al hombre, tenemos al samaritano, tenemos al mesón y tenemos al mesonero. ¿Sí? Entonces tenemos 3 personajes en un contexto que es el mesón. Bien, ahora vamos a empezar a ver las sombras y las figuras. Obviamente, si dejamos el nivel de interpretación bajo, esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos en vendarle la vida a otros, ¿sí? En ayudarlos en ayudar a nuestro prójimo, vendarlo, traerlo a Cristo y poder ayudarlo y cuidarlo, ¿sí? También tiene que ver con el trabajo del Señor y eso es lo que quiero que veamos. El samaritano es Cristo, ¿sí? Es Jesús. El hombre, este hombre golpeado, somos nosotros. ¿Bien? El samaritano que nos venda, que nos limpia, que nos cuida, es el Señor. Nos lleva al mesón. ¿Qué es el mesón? Es la iglesia. ¿Sí? Y nos deja en manos del mesonero. ¿Quién es el mesonero? Es el Espíritu Santo. Y el Señor le dice al mesonero, cuídamelo. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, muchachos, los voy a dejar con alguien que los va a cuidar, los voy a dejar con el Consolador, los voy a dejar con el Espíritu de verdad, los voy a dejar con Él. El que conoce la cosa del Padre, Él viene para ayudarlos y darles poder. ¿Sí? Entonces, nos deja con el Espíritu Santo y el Señor, el que es el samaritano, le dice al mesonero, que es el Espíritu Santo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pago cuando regrese. O sea que, cuídamelo hasta que yo regrese. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso, Apocalipsis 22, acá está. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién dicen ven? El Espíritu Santo y la esposa. ¿Sí? Claro, porque el Espíritu Santo también anhela la venida del Señor, porque justamente el Señor viene a cumplir su promesa, pero porque quien nos está cuidando ahora, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu y la esposa están diciendo, ven, ven Señor Jesús. Entonces, entendiendo estas sombras vemos de que el Señor nos tomó, nos limpió, eso fue en la cruz del Calvario. El Señor vino a la cruz, por eso en su llaga nosotros fuimos sanados, con su muerte nos dio vida, con su padecimiento fuimos librados nosotros de ese padecimiento. ¿Sí? Entonces, el Señor ahí hizo la obra del buen samaritano. ¿Bien?
¿Y qué es lo que hizo? Nos metió en el mesón, que es la iglesia, es su cuerpo. Y se fue, pero va a volver el samaritano a buscarnos, a los golpeados, que el Señor nos vendó, pero nos dejó en manos del mesonero, en manos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le dice? Que sacó dos, ¿sí? Sacó 2 denarios, ¿sí? 2 denarios. ¿Cuánto le pagó? 2 denarios. Y le dice, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pago cuando regrese. O sea, le está diciendo, yo te dejo 2 denarios. ¿Qué son 2 denarios? Es el salario de 2 días. ¿Sí? Un denario es el pago de un día de trabajo. 2 denarios es el pago de 2 días de trabajo. Quiere decir que el samaritano le está diciendo al mesonero, te lo dejo a él. Yo lo guardé, yo lo cuidé, yo lo limpié, yo lo sané, ahora te lo dejo para que vos me lo cuides. Te pago 2 denarios y cuando yo vuelvo me lo voy a llevar. Y si llego a gastar de más, eso tiene otra explicación, si llego a gastar de más, yo también te lo voy a pagar. Entonces, ¿por qué el samaritano le da 2 denarios? Porque justamente, ¿cuánto va a tardar en volver a buscarlo? 2 días. ¿Y cuántos son 2 días? 2000 años. O sea que, si tomamos esta historia, y siempre recuerden, aproximadamente, ¿sí? Entonces, fíjense, no sé si ustedes logran comprender la sombra. Yo creo que está claro. Samaritano nos tomó, nos limpió, nos guardó, nos dejó en manos del Espíritu Santo y se fue por 2 días. Y dentro de 2 días va a volver. ¿Sí? ¿Cuánto iba a tardar el Señor en volver? 2000 años. Porque un día para Dios son como, pero recuerden, son como 1000 años. Entonces, no son 2000 años exactos, pero recuerden, nosotros vamos a contar exacto. Entonces, según este pasaje, el Señor va a tardar 2 días de Dios en volver, que son 2000 años para nosotros. ¿Sí? Vamos con el siguiente versículo. Oseas capítulo 6, verso 2. Esperen que voy a borrar esto acá porque... Ahí. Oseas capítulo 6, verso 2. Verso 1, vamos a leer el 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Después, o sea, vamos a poner todo. Después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué resurrección está hablando acá? Está hablando de esta resurrección. Un segundo. Ahí. Para los que están acá en TikTok, si quieren venir a mi canal de YouTube, tienen el link en mi perfil para ver la pantalla. Está hablando de esta resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. De esta resurrección está hablando Oseas 2. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas? El profeta está profetizando, nos dará vida después de 2 días. O sea, después de 2000 años. ¿Sí? Después de 2000 años. Recuerden, aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. Seguimos avanzando para no quedarme... Yo arranco a hablar y no paro más. Perdón. Juan capítulo 2, fíjense. Vamos a borrar esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2. Las bodas de Caná. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. La boda a la que asistió el Señor. ¿Cuándo se hizo? Al tercer día. ¿Cuándo se hace la boda? Al tercer día. O sea, después de los 2 días. O sea, para que se entienda.
Vamos a... Espere, vamos a poner así. Imagínense. Tenemos. Vamos a poner así. Este es un día. 2 días. Vamos a poner el tercero. 3 días. Ahí. ¿Bien? Entonces tenemos día 1, día 2, día 3. De acá a acá. Tengo acá el coso para... Yo dibujo re mal, pero si dibujo me entiendo más. De este punto a este punto. Nos vamos del 0 al 1000. ¿Sí? Primer día. De acá a acá nos vamos al segundo, que es al 2000. ¿Bien? Segundo día. ¿Y cuándo se hicieron las bodas? En el tercer día, que incluye todo esto. O sea, para que se entienda, cuando pasamos de 2000, en realidad ya cuando entramos en 2000, pero cuando pasamos de 2000 a 2000, si nosotros borramos esto y pasamos de 2000 a 2001, ese año 2001, ¿a qué día pertenece? ¿Al día 2? No, pertenece al día 3. ¿Se entiende? Porque el día 3 es desde el año 2000 hasta el 3000. O sea, que el año 2100, 2200, 2300, 2400 es parte del día 3, al tercer día. ¿Por qué les explico esto? Porque hay gente que dice, se hizo el tercer día, entonces tiene que ser después del año 3000. No, en el año 3000 termina el tercer día. ¿Se entiende? La boda se hace en el día 3, el Señor viene en el día 3, cuando arranca el primer año de esa culminación, en realidad cuando arranca el año 2000, porque va desde el 1000 al 2000, ya está terminando el día 2 y empieza el día 3. 2001 ya es día 3. ¿Sí? Entonces, explicarles eso para que quede claro. Por las dudas, por eso acá, las bodas se hacen al tercer, ¿sí? Al tercer día. Bien, cuando culmina el año 2000, ya entramos en el día 3. ¿Sí? Les aclaro eso por las dudas para que quede claro. Bien, seguimos. Lucas capítulo 24, verso 46. Fíjense, Lucas capítulo 24, verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, ¿cuándo? Al tercer día. Esto, si alguien lo quiere ver, lo estuvimos explicando en la transmisión en vivo que se llama Las fiestas judías, la agenda de Jesús. Estuvimos hablando de cuándo fue que resucitó el Señor y cómo es que resucitó al tercer día. El Señor no muere un viernes, como como tradicionalmente lo explica la Iglesia Católica, sino que vimos que el Señor muere un miércoles, ¿sí? Para resucitar, bueno, vayan y después véanlo, pero para resucitar un sábado por la tarde, y cuando arranca el domingo lo encuentran resucitado. Ahora, ¿cuándo resucitó los muertos el Señor? Al tercer día. Ay, ¿para qué borré la imagen? ¿No? Pero bueno, era lo mismo de hoy, ¿no? Del 0 al 1, desde que Él muere, pasa un día, pasa 2, y al arrancar el tercero, ya resucita. Bien, al tercer día. Ahora, así como el Señor resucita al tercer día, esta fue la resurrección del cuerpo, o sea, el cuerpo del Señor, ¿sí? El Señor mismo literalmente resucitó al tercer día humano, ¿sí? Pero la iglesia también va a resucitar al tercer día de Dios. Porque ahora, ustedes recuerden que dice la Biblia que nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el que resucitó hace 2000 años fue el cuerpo, el cuerpo literal del Señor. Pero ahora, cuando el Señor resucita, se le añade un nuevo cuerpo, que es el cuerpo espiritual, ¿sí? O el místico, que es la iglesia. Somos nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Resucitar.
¿Cuándo va a suceder esa resurrección? Al tercer día. También somos el cuerpo de Cristo que tiene que resucitar, pero ahora no al tercer día de hombre, sino al tercer día de Dios. O sea, de 0 a 1000, primer día, de 1000 a 2000, segundo día, 2000 y ya ya estamos dentro del tercer día y por ende el Señor ya nos va a resucitar. ¿Sí? Entonces, tomando esto como referencia, ¿cuántos son? También 2000 años aprox. ¿Sí? Aprox. Y vamos con el último. Vamos con el último. La higuera. ¿Sí? Vamos con este último. A ver los comentarios. ¿Está todo bien acá? Bueno, bendiciones para todos. Ahora terminamos el estudio y les respondo las dudas que tengan, las inquietudes. ¿Sí? Si tienen alguna duda con respecto a esto o con lo que sea. Bien, vamos con la higuera. Marcos capítulo 13, en el verso 28. ¿Se acuerdan que hoy les dije que lo íbamos a...? Bien, Marcos 13, 28. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y saben que el verano está cerca, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. ¿Sí? ¿Qué está cerca a las puertas? Enviará a sus ángeles, juzgará a los escogidos de los 4 vientos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. ¿Sí? Eso está cerca. Bien, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Sí? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien. Ahora, este pasaje tiene un cumplimiento, en realidad toda la escritura tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento profético o escatológico. ¿Sí? Pero acá el Señor lo que está diciendo es que no va a pasar de esta generación. ¿De qué generación no va a pasar? Bueno, seguramente ya lo saben. De la generación que vea que la higuera le brotan las hojas. ¿Quién es esa higuera que le brotan las hojas y que su rama está tierna? Es Israel. ¿Sí? Es Israel. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando ustedes vean que Israel vuelve a brotar, porque recuerden que el Señor la secó a la higuera, ¿se acuerdan? Que el Señor vio a la higuera y la maldijo y la higuera se secó. Eso pasó de manera literal, pero lo que el Señor estaba secando era Israel. ¿Sí? Por eso, Israel desaparece de escena, de historia completamente y vuelve a resurgir como nación en el año 1948. ¿Sí? 1948. Después que finaliza la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó, que hizo el de bigote, ¿sí? No digo por las dudas porque las redes enseguida te bajan el video. Con todo lo que hizo con el pueblo de Israel, entonces Israel se logra establecer como nación y vuelve a resurgir y aparece en el año 1948. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que los que vean a la higuera, que es Israel, volver a brotar las hojas en el año 1948, no va a pasar de esa generación. O sea, de esta, de la generación que vio a Israel volver a brotar. Ahora, vamos a la Biblia. ¿Cuánto dura una generación? Yo les puse acá. Salmos 90:10 dice que una generación... Salmos 90:10 dice que una generación dura entre 80 y 70 años. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. Entonces, clarita la cuenta, dijo en el video. 1948 más, vamos a tirarlo más, a los 80 años nos da como fecha 2028. ¿Sí? O sea, no va a pasar de esta generación. Ahora, pero hay otro pasaje que es Génesis 15:16. Fíjense lo que dice. Génesis 15:16. Fíjense lo que dice. Y en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación volverán acá. Bien, ¿de quién está hablando acá?
del pueblo de Israel dentro de la tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Cuándo iban a volver? A la cuarta generación. ¿Cuántos años estuvo Israel dentro de Egipto? 430 años. Entonces, según el Señor, iban a volver a la cuarta generación y estuvieron 430 años. Quiere decir que si a 430, que son los años que estuvo Israel en Egipto, lo dividimos por 4 generaciones, nos da como resultado 107,5 años. También es válido por la escritura, ¿sí? También es válido por la escritura que esto dura una generación. Por ende, si nosotros a 1948 le sumamos 107,5 años, que para mí el punto 5 viene joya, nos da como resultado 2055,5. ¿Sí? No pasará de esta generación. O sea que el Señor, según esta parábola, según Marcos 13:28, no lo digo yo, lo dice Marcos 13:28, lo dijo el Señor ahí, según esta parábola, el Señor tendría que venir o podría venir hasta el 2055,5. ¿Sí? Vamos a poner 1055. Bien. Podría venir hasta el año 2055. Ahora, hay que tener algo en contexto. Que acá el Señor está hablando. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Eso quiere decir que el Señor está hablando de la venida pública. Las estrellas del cielo caerán en el cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Está hablando de la segunda venida, de la venida al final de la tribulación. Quiere decir que nosotros al 2055 le tenemos que restar 7 años. Y en realidad, para ser exactos, 7,5, pero no le resto los 0,5 porque ya se lo restamos al 55, que nos da como resultado 2048. O sea, ¿bien? De la esposa. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? 2055 la avenida pública, o sea, entiendan, no es que va a ser en el 2055, puede ser hasta el 2055 según los que nos muestra esta palabra. ¿Sí? Y tendría que venir 7 años antes, que sería 2048, o puede ser antes, puede ser este año. ¿Se entiende? Ese sería el límite hacia adelante. Y por favor, esto es una interpretación. Nos podemos equivocar. ¿Sí? Porque hay que ver qué es lo que toma el Señor como referencia cuando Él dice, o sea, si me lo preguntan a mí, es claro, cuando Israel se estableció como nación. ¿Bien? Ahora hay que ver qué es lo que el Señor toma como parámetro para medir y decir la higuera dio hojas y su rama está tierna y dio hojas, ¿sí? Y reverdeció. Para mí no cabe duda que está hablando de esto. Ahora, esto coincide con estas otras 4 que están acá. O sea, esta nos da 2000, 2000, 2000, 2000 y esta también si contamos nos da 2000. ¿Por qué? Porque la cuenta, y esto tienen que tenerlo bien claro, yo no lo anoté, vamos a poner acá un encabezado. La cuenta arranca cuando se hace desde que el Señor resucitó. ¿Bien? ¿Qué letra tengo acá? Inter. Ahí está. Ahí. ¿Bien? La cuenta, ¿sí? Se hace desde que el Señor resucitó. ¿Bien? Desde que el Señor resucitó. Entonces, ¿cuándo resucitó el Señor? Para contar, vamos a poner 33. En el año 33. ¿Sí? En el año 33 el Señor resucita. ¿Por qué se hace de que el Señor resucitó? Porque para nosotros lo importante y como iglesia no fue solo el nacimiento, sino que lo importante fue la muerte y la resurrección. ¿Sí? Cuando Él dijo, toda potestad me es dada, muchacho. Ahora sí. ¿Bien?
Eso fue aproximadamente. Vamos a ponerlo para que se entienda. Aproximadamente. Tampoco lo podemos saber porque el calendario gregoriano tiene errores. ¿Sí? El calendario gregoriano tiene errores. Entonces no podemos saber exactamente la fecha del Señor porque al estar esos errores se estima que tiene hasta 7 años de error el calendario gregoriano. ¿Sí? Entonces no podríamos tomar como referencia el año 33 literal. ¿Bien? Entonces, el Señor resucita. Vamos a ir marcando. Vamos a checar esto. En el año 33. ¿Sí? Ahora vamos con esta otra que les quiero mostrar algunas cosas ahí muy interesantes. Acá tenemos. El Señor resucita en el año 33. ¿Bien? Vamos a hacer acá un día y allá el segundo día. Entonces, tenemos que sumar 2000 años. 2000 año 33, por ende, 2 días sería 2033 aproximadamente. ¿Bien? ¿Por qué aproximadamente? Porque ya desde acá, nosotros acá tendríamos el 1033. Pero ¿cuál es el problema? Que un día para Dios son como 1000 años, no son 1000 años. Bien, entonces al ser como 1000 años y no 1000 años, eso no nos permite tener la fecha exacta. Por ende, desde acá a acá ya hay años que desconocemos, que se nos desfasan. Y al ser 2 días, esos años que se desfasan acá, en este se multiplican. ¿Sí? Porque si acá, desde el 0 al primer día de Dios, tenemos 970 años, por decir una cosa, bueno, entonces acá hay 30 años que se desfasa. Bueno, al sumar el otro día, bueno, ahora son 60. Cuando llegamos acá, estamos 60 años desfasados. Bien, por eso insisto con esto, aproximadamente. Bueno, entonces, acá el Señor nos dijo, por eso yo me voy y desde que yo me voy, vuelvo en 2 días. Por eso desde la resurrección. Bien, ¿cuándo sería la fecha? 2033. Bien, según el Oseas, después de 2 días, o sea, día 1, día 2, cuando arranca en el 2033, arrancaría el día 3, ya nos podría dar vida. Se hacen las bodas cuando en el tercer día, lo mismo, día 3. Resucita su cuerpo después de los 2 días de Dios, lo mismo, 2033. Bien, y o sea que acá tenemos 4 fundamentos para establecer el 2033 como fecha. ¿Sí? 4 fundamentos para establecer 2033 como fecha aproximada. ¿Sí? Y acá dijimos 2000, vamos a hablar del arrebatamiento. Nos iríamos un poquitito más y lo pondríamos por acá, ¿no? Más o menos. Y nos daría 2048 aproximadamente. O sea, fíjense que con acá tenemos 4 fundamentos que nos dan esta fecha. Y tenemos con un fundamento, ¿bien? Uno solo, no menos importante. Un fundamento que nos da 2048. O sea, tenemos 5 fundamentos que engloban estas 2 fechas. 2033, 2048. Ahí. ¿Dónde estamos ahora? 2025. ¿Sí? 2025. Ahora, esto, recuerden, tengan esto por favor muy presente. ¿Sí? Aproximadamente. Por favor. Bien. Siempre aproximadamente. Puede ser 2050, 2060, 2070. Yo creo que sí. Porque es aproximado. Yo no me atrevería a decir que en 2048, si pasamos el 2048 ya hay algo mal. No me atrevo a decir eso. ¿Sí? Tampoco les puedo decir un día porque es dentro de estos días. O sea, es aquí adentro. ¿Bien? Es acá adentro. Es después del segundo día de Dios, ahí tenemos que resucitar. ¿Sí? Sí, exactamente. Hay una agenda que se llama
La Agenda 2030. Exactamente, la Agenda 2030. No es nada casualidad, por eso ustedes van a ver todas esas cosas, no son casualidad. Bien, ahora quiero mostrarles esto, ¿sí? Si hay alguien ahí como me dicen, si no están de acuerdo, simplemente avancen, ¿sí? No pierdan tiempo en algo en lo que ustedes no están de acuerdo, porque por más que si ustedes no están de acuerdo en decir, no, yo creo que Dios no te puede mostrar, listo, no se queden acá porque están perdiendo, o sea, por ustedes, no me afecta nada, pero ustedes están perdiendo su tiempo escuchando algo que su corazón ya está cerrado, ¿sí? Em, Ahora, y tampoco les digo que, como yo siempre les digo, no me crean a mí, crean a la palabra, estudienlo y posiblemente hay algo en lo que me estoy equivocando, seguramente, ¿sí? Seguramente. Pero la escritura, vimos todos estos fundamentos, yo creo que la escritura es clara. El que tiene oídos, que oiga. Bien, ahora quiero mostrarles esto, por último. Cada 2000 años se hace un quiebre, ¿sí? Adán sale del huerto, ustedes recuerden que, o sea, acá la flecha esta continúa, ¿sí? No sabemos cuándo arrancó, en realidad 6000 años, y aclarar esto, 6000 años tiene nuestra raza, no la Tierra. ¿Sí? Por favor. 6000 años tiene la raza adámica, no la Tierra. Inclusive la Biblia nos muestra que hubo otras civilizaciones antes de nosotros en el planeta. Hay gente que me dice, Lautaro, es que el mundo tiene 6000 años. No, no. Nosotros sí. La raza adámica, sí. 6000 años, perdón. Bien. Ahora, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto dura todo el periodo, todo el trabajo de Dios en la tierra? Dura 7 días, que son 7000 años. ¿Sí? Y al séptimo día descansó Dios de su obra, la que había hecho, y ese séptimo día tiene que ver con el último día, que es el milenio. ¿Sí? Por eso el Padre descansa y gobierna el Hijo. Ahora, desde que Adán sale del huerto hasta Abraham tenemos 2000 años. Desde Abraham a Jesús tenemos 2000 años. Y desde Jesús a su venida, y es nuestros días, tenemos 2000 años, 2 días de Dios. Sí, nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá. Ahí. ¿Sí? Estamos en acá. Ay, no, perdón. No era este. Estamos acá. En la historia, en toda la historia de lo que Dios quiere hacer, nosotros estamos en el punto rojo. ¿Sí? Ahí. Nos tocó a nosotros como generación vivir esta época. Hubo gente que vivió más atrás, hubo gente que vivió en la época de Jesús, Abraham vivió, le tocó a nosotros nos tocó acá. Estamos ahí, ¿sí? Cerca de que esto suceda. Bien, y por eso, desde Jesús hasta su venida, los 2 días de Dios, los 2000 años, y queda el milenio, que es el tercer día de Dios, que son los 1000 años, es el milenio donde Cristo va a reinar para después destruir el planeta Tierra, eso lo explica Apocalipsis, no se halló más lugar para el cielo y para la tierra, Apocalipsis 21. Sí, bien digo, Apocalipsis 21, he aquí, cielo nuevo, a ver, ya me quedo algo, ahora 20, no, 20 no, es 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Bien, y acá en el 20 dice, acá, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sí? El Señor va a destruir el planeta. ¿Cuándo? Después, fíjense, reinaron con Cristo 1000 años. Después del milenio, sale Satanás, se hace la guerra de Gog y Magog, y aparece el juicio del trono blanco y no se encontró más lugar para el cielo y la tierra. Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén que desciende de ese cielo. Bien, entonces la historia acá continúa en un planeta nuevo. Ahora, esta es toda la obra de Dios, por eso va a tardar 7000 años
y en el séptimo día descansa porque de la obra se encarga el Hijo, reinando en el mundo, y descansa el día 7, entre comillas, para en el día 8 seguir su trabajo y hacer el día del juicio, que lo hace el Padre. Bien, esta es la obra que Dios está haciendo. Y por eso, miren, para que vean que porque hay gente que me dice, no, Lautaro, es que el Padre ya reposó. Génesis dice que ya está reposando. No, no, no. Fíjense. Juan 5:17. El Padre no está reposando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Jesús estando acá, dijo, mi Padre todavía está trabajando. ¿Sí? Claro. Porque la obra de Dios tarda 6.000 años, que es lo que dice Génesis 6.3, cuando Dios le habla a Noé, le dice, no contenderás más mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años sobre la tierra, 120 años que son, 120 días que son 120 días de jubileos, son los jubileos del pueblo de Israel, 120 por 50, que los años jubileos se celebraban cada 50 años, o sea, pasaban 49 al 50 jubileo, pasaban 49 al 50 jubileo. 120 por 50 jubileos nos da 6.000 años. Bien, no contendrá mi espíritu con el hombre más que 6.000 años, y después el Señor viene a instaurar su reino milenial en la tierra con vara de hierro. ¿Sí? Hay gente que no le gusta, pero es con vara de hierro, ya no es más con gracia. El que quiere seguirlo lo sigue, el que no lo quiere seguir, al lago de fuego. Por eso el Padre descansa por completo y luego la obra continúa. Bien, nosotros estamos acá proféticamente hablando. Estamos acá. ¿Sí? Estamos ya rajuneando su venida. Y es por eso que es importante que entendamos esto. Acá tenemos básicamente el resumen, por decirlo de alguna manera, de toda la obra de Dios en la Escritura, y que el Señor nos ayude a entenderlo. Porque si bien, o sea, yo humanamente ya entiendo que estoy ahí, pero a veces nos cuesta ese entendimiento que tenemos del concepto, de la doctrina, entender la realidad de lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Y vuelvo e insisto con esto, por favor, no es para alarmar, no es motivo para alarmarse, no es motivo para asustarse, no es motivo para entristecerse, no es motivo para preocuparse, sino que es motivo de gozo, ¿sí? De gozo, sabiendo que pronto el amado viene por la amada y va a acontecer y vamos a vivir un tiempo impresionante, y estamos viviendo en la tierra un tiempo impresionante, ¿sí? Que obviamente por cuestiones lógicas no ninguna generación vivió, pero estamos viviendo, somos parte de la generación que puede participar y tiene no sé si decir el privilegio, pero es un privilegio en cierto modo, porque si hubiésemos nacido en el año 800, en el 900, en el 1000 o antes de Cristo ni hablar, no hubiésemos podido vivir todo esto y ser parte de lo que Dios está haciendo hoy en la tierra. ¿Sí? Nada es casualidad. Nada. ¿Sí? Nada. El Señor hace todo conforme a su plan, y su plan es este. ¿Sí? Este es el plan del Señor. Amén. Así que bueno, voy a dejar este archivo acá. Bueno, esto está medio desprolijo, pero bueno, lo hicimos recién. Así ahora cuando cerremos live, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Se los mando para que lo puedan tener ahí. Y bueno, que podamos comprender, ¿no? La importancia de que Cristo viene. Hay una agenda que se llama Visión 48, que es la misma que la agenda... Ah, tenés razón, sí, es verdad. Por ahí leí que 6.000 años no son 6 días para Dios. No, 6.000 años exactos no, pero sí aproximado. Privilegiados somos. ¿Se puede sacar algunas similitudes con los días de Noé? Sí, totalmente. Es que el Señor nos dijo que los días de su venida iban a ser como los días de Noé. Te digo algunas de las
de las similitudes, ¿sí? Y es que dentro de esas similitudes la gente sí solamente se enfoca en la maldad y dice, bueno, los días de Noé hubo maldad, hoy hay maldad, ya está, es eso. Sí, eso pasó, pero no solamente los días de Noé hubo maldad. En los días de Noé también, por ejemplo, dice la Biblia que había una mezcla de razas. Estaban los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los gigantes Nefilim y los gigantes Gibor. ¿Sí? Había 4 razas en la tierra y dice que la rama o la raza de los hijos de Dios, una raza angelical, en realidad no es angelical, pero se podría decir, para que se entienda, una raza que descendió del cielo, que tomó cuerpos terrenales y ellos se mezclaron con nuestra raza adámica y dieron a luz los híbridos, lo que en otras culturas se conoce como los semidioses, ¿sí? La Biblia los llama los valientes, los varones de renombre de la antigüedad, como por ejemplo Nimrod, ¿sí? Que era un valiente, una mezcla, una raza nueva. ¿Qué es lo que había en los días de Noé? Una mezcla de genes. Se mezclaba la genética. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Se está mezclando la genética a través de la ciencia. Se está mezclando la genética. Se trata de al hombre hacerlo un superhombre y un superhumano mezclando genes. Búsquenlo ustedes, no me crean a mí. Vayan y búsquenlo. Cómo están tratando de... ¿Vieron que la lagartija, no, la iguana es? ¿Cuál es? Bueno, uno de esos que tiene la capacidad, si igual le corta la cola, la vuelve a regenerar y le vuelve a crecer. Bueno, están estudiando a ese animal en profundidad de su ADN para ver qué parte de su ADN es la que se utiliza para regenerar la cola y eso aplicarlo en el ser humano, cambiar genéticamente al ser humano, injertarle esos genes y que el hombre pueda regenerar partes del cuerpo. Vayan, no me crean a mí, búsquenlo, que ya se está invirtiendo millones en esas investigaciones. ¿Sí? O sea, parece ciencia ficción, pero no es. Es parte del tiempo que dimos. ¿Por qué? Porque estamos entrando a los días de Noé. ¿Sí? Estamos entrando a los días de Noé. Podríamos ver un montón de cosas más ahí, pero esas son algunas. Porque en los días de Noé también no sabemos qué tecnología había en los días de Noé. Porque nosotros nos imaginamos que Noé tenía una masa de fierro y madera y un hacha y con eso hizo el arca. No lo sabemos. Porque antes del diluvio, antes de que se destruya por completo todo, ustedes recuerden que Noé estuvo un año arriba del arca, O sea, el diluvio fueron 40 días. Pero hasta que bajaron las aguas y Noé pudo salir, pasó un año. O sea, imagínense, acá en mi ciudad, estos días, lamentablemente con la lluvia hubo una inundación. Creo que fueron 3 días o 4 con agua adentro de casas. Todavía hay gente que no volvió, ya ha pasado más de una semana, y todavía hay gente ahí que no volvió, porque justamente el agua arruinó todo, les llenó de humedad, o sea, 3 días fueron. Imagínense un año. Hubo casas que se cayeron. ¿Por qué? Porque imagínense la fuerza del agua. Entonces, claro, un mundo que de repente, imagínense nosotros ahora, ¿cómo estamos? Ahora nosotros, en esta época, con celular, con tecnología, ¿no? Dios no, imagínense, Dios te habla a vos y te dice, hace un arca que te va a salvar de tu familia. Vos con la tecnología de hoy construís un arca, obviamente todos se te van a reír, como también se nos ríen a nosotros de la venida de Cristo, otra similitud. Se te van a reír, pero claro, imagínate que viene el diluvio. Un año vos estás arriba del arca, de ese barco que te hiciste de madera. Te volvés a bajar. ¿Qué conocimiento tenés? Yo no tengo conocimiento para hacer un celular, para hacer una computadora. No sé, yo tengo conocimiento de lo que yo sé, que es muy poco. ¿Se entiende? Volver a reconstruir y a recuperar la tecnología que había antiguamente. Y yo vuelvo a empezar. O sea, yo salgo y vuelvo a empezar con la masita de fierro, el hacha y arrancamos todo de vuelta. No sabemos qué tecnología había antes de Noé. Para mí había. Para mí. No lo dice la Biblia. No lo dice. Algo mío. Para mí había. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos un montón de cosas y dentro de ellas está el hecho de cómo se habla hoy acerca
Apocalipsis nos habla de que seres que están en el abismo van a salir a la tierra. Apocalipsis capítulo 9, léanlo, el abismo se abre, que tiene que ver con el calentamiento global. Se abre el abismo, que se va a descongelar el polo norte, y en ese momento van a salir seres, dice la palabra. Y claro, para los días de Noé era normal que haya 4 razas en la tierra. Para nuestros días todavía es raro, pero ya nos están hablando de que hay extraterrestres, de que hay seres, de que hay vida en otro planeta, adopción ovni, ya los noticieros te lo hablan, ¿se entiende? No es casualidad todo lo que está pasando, no es casualidad, ¿sí? Entonces tenemos más de 6.000 años. No lo sabemos con exactitud, Loida, volvemos a lo mismo, porque el calendario gregoriano tiene errores, ¿sí? Nosotros estamos en el 2025, pero recordá que la cuenta arranca en el día de Dios, y el día de Dios en Cristo es en el año 33. Nosotros, o sea, nosotros no, el calendario le puso el año 0 cuando Jesús nació, pero para nosotros el 0 sería cuando Jesús resucitó, ¿se entiende? Por eso es que no llegaríamos. Si hubiésemos estado en el año 6000, ya todo Cristo hubiese venido. Alabado sea Dios altísimo, bendiciones, le doy de gloria a Dios, no solo oírlo, sino entenderlo. Silvia, amén, así es. Porque Satanás sabe más de la escritura que muchos y por eso la agenda de él. Totalmente, Loida, totalmente. Satanás conoce muy bien, es como yo les decía en una de las transmisiones pasadas, Satanás es experto en lo que hace, como siempre nos dice nuestro pastor. Satanás tiene aproximadamente 6.000 años de experiencia engañando, ¿sí? Y conoce muy bien y sabe. La Biblia nos habla de que en él había más sabiduría que la que hubo en Daniel, ¿sí? ¿Cómo hago para estar en el grupo WhatsApp? Hagan en la descripción del video de acá de la transmisión, tenés el link que te lleva directo, hermanito. En el canal está. Gracias, Loida. El transhumanismo podría ser la mezcla también. Por eso, el transhumanismo tiene que ver con lo que habla el libro de Daniel. Daniel, ¿dónde es que está? Cuando dice que un reino... eso está en Daniel 2. Reino de barro y hierro. Sí, Daniel 2:43. Mirá. Daniel es el apocalipsis de... Perdón, me tilde acá. Daniel 2. Daniel es el apocalipsis del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. 2:43. Fíjense. El último reino, el cuarto reino de hierro, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido como alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Acá hay un montón de información, un montón. Pero fíjate que el último reino, que es el de los pies, ¿sí? Tendremos que hablar de esto algún día, es un reino de barro, que es nuestra naturaleza, hechos del barro, del polvo de la tierra, nosotros, el ser humano, y el hierro, el metal, transhumanismo, ¿sí? El transhumanismo es parte de lo mismo, es un cumplimiento, ¿sí? De lo que menciona el libro de Daniel. Híbridos, así es. Saludos, Lautaro, te escribí, Dani de Pilar, gracias por todo, qué maravilloso el plan de Dios, y Él nos creó y pensó para este tiempo. Daniel, Dios te bendiga mucho, sí, me acuerdo de vos, hermanito. Me alegra que estés acá, Dios te bendiga mucho. El plan de Dios es extraordinario, la obra del Señor es realmente gloriosa, ¿sí? Es glorioso lo que Dios hace, y cuando uno entiende la palabra, cuando uno comprende todas estas cosas, se abre un entendimiento en nosotros para poder vivir la obra de Dios y vivir el trato de Dios con nuestra vida de una manera muy distinta. Y ese era mi anhelo, compartirles esto, ¿sí? Que el Señor nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Al tiempo que estamos viviendo como iglesia en este planeta,
como generación lo que nos tocó vivir, transitar y realmente prepararnos porque Cristo viene. ¿Sí? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Sí? Cristo viene. Que ese mensaje se predique y se predique y se predique porque es el tiempo hoy de predicarlo. Amén. Cristian Lautaro, ¿y cómo sabes si el Espíritu Santo mora en mí en medio de este caos? Cristian, si aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo fue quien te permitió aceptarlo, por ende está en tu vida. Ahora la Biblia habla de que no hay que apagar al Espíritu Santo y que no hay que entristecerlo, porque eso hace básicamente mermar su manifestación, ¿sí? Pero el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Del momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Nosotros le damos más lugar o menos lugar, lo entristecemos o lo alegramos y en base a eso el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, pero depende 100% de nosotros, ¿sí? Pero el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Si ustedes han aceptado a Cristo, el Espíritu Santo está ahí. Él es aparte de que Él es omnipresente, ¿no? Pero Él está ahí. Y es importante que podamos cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra intimidad, cuidar nuestros pensamientos, porque todo esto que nosotros vemos es el templo, no nuestro, es del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso es que hay que cuidarlo. Amén. Así que Dios los bendiga mucho, a los que están acá en TikTok también. Gracias, vaya, alguien me dio regalos, ¿sí? Bendiciones. Así que bueno, espero haberlos edificado, haberlos bendecido, haberles traído luz, claridad con respecto a el tiempo que estamos viviendo, con respecto a lo que Dios está tratando de hacer en este tiempo, que es sin duda preparar a la amada, preparar a la esposa para sacarla de la tierra y llevarse a aquellos que verdaderamente lo aman y están comprometidos con su obra, ¿sí? Así que podamos juntos avanzar, ¿sí? Y seguir creciendo juntos. Tienen acá mi canal de YouTube. La verdad que últimamente, gracias a Dios, he podido subir bastante contenido. Tienen mi Instagram, mi TikTok y también tienen el canal, el grupo de WhatsApp, ¿sí? Tienen todos los links acá en la descripción de esta transmisión. Están todos los links ahí puestos. ¿Amén? Así que me ayudan mucho dándole me gusta, compartiéndolo para que más personas puedan conocer este mensaje. Es algo que no se predica mucho y que se debería predicar porque estamos muy cerca y entiendo que mi función y mi granito de arena dentro de todo esto es aportar luz y claridad proféticamente, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, que Cristo viene, ¿sí? Hay gente que me dice, Lautaro, ¿por qué hablas tanto de la venida de Cristo? ¿Por qué hablas solamente acerca de eso y no evangelizás o no? Es que mi canal se enfoca 100% a eso, mis cuentas en redes sociales se enfocan 100% a eso. ¿Ven? Pero igualmente, evangelizamos, predicamos, oramos, cantamos, servimos en la alabanza, estamos haciendo una obra en otra ciudad, estamos trabajando muchísimo para Dios y les digo esto para que ustedes también puedan hacerlo, ¿sí? Comprometerse con el llamado, comprometerse con el propósito de Dios con su vida y que avancen y no se detengan. Amén.